Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. El pibe ahí mañanero un bye. ¿Qué tal, amigo? ¿Nafta? Sí, Supra. ¿Tanque lleno puede ser? Supra, tanque lleno. Sí. Gracias, amigo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar. Tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Mia, does the devil put a sack for me? For me, for me. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras. Estamos llegando a la ciudad de Ubicuí y vamos a mostrarles lo que es la Rosada. Ahí está, miren. No hace falta. ¿Qué tal, gente? ¡Vaya! Arrancamos esta edición, estamos en la ciudad de Ubicuí. Vinimos al Parque Nacional de esta ciudad y por supuesto te vamos a mostrar lo que es la Rosada, el museo y por supuesto este lugar que fue una fundición de hierro inaugurada y construida por el entonces presidente del Paraguay, don Carlos Antonio López, en el año 1854. Acá está el monumento de don Carlos y por supuesto les invito a todos a disfrutar de esta nueva edición de este programa que te quiere mostrar lo más lindo del Paraguay. Acompáñame, vamos. En este momento ya estamos con nuestras guías, las amigas que se van a presentar y nos van a comentar qué hacen acá y su nombre. Bueno, yo soy Ursulina Figueredo, soy guardaparque y ya la compañera se va a presentar después para... Yo soy Perla Vázquez, guardaparques. Yo vine de Ñembucú para trabajar con ellos acá, acompañarles como guardaparques. Qué bueno. Bueno, queremos saber cómo funcionaba esto. Estamos... ¿Qué hacían? Que nos expliques. Prácticamente estamos dentro de lo que es el Parque Nacional de Ubicuí. Sí. El parque cuenta con 5.090 hectáreas de reservas naturales. Tiene dos zonas muy importantes. Sí. Esta es la zona histórica, donde fue asentada la primera fundición de hierro en América. Sí. Y la zona recreativa, que queda a 2 kilómetros de acá,
donde están los saltos, área de camping y demás cosas. Recreativa, lo sé. Este lugar histórico dejó todo organizado ya el doctor Francia. En 1840, cuando muere el doctor Francia, ya estaba el paraje Rosado de Ubicuí acá. Y luego sigue don Carlos Antonio López. En 1845, 49, ahí ya se empezaron a hacer los primeros ensayos. Sí. Empezó con la construcción del Alto Horno, con los ladrillos que fueron traídos de Inglaterra. Eran ladrillos refractarios. Imagínate, sí. En esa época. En esa época ya estaba ese ladrillo. Sí, se traía de Inglaterra los ladrillos. Todos los trabajos empezaban con la represa del recurso hídrico, que es nuestro arroyo Mina. Se llama arroyo Mina. Sí. Se represó el arroyo y canalizaron el agua. Esto es para que puedan utilizar la fuerza del agua y así poder girar la rueda hidráulica que está dentro de la casa de la máquina, que ahora vamos a ir a ver. Ahí nos vamos. Sí. Y acá está el... Este es un canal artificial. El recurso hídrico normal pasa ahí atrás del museo. Sí. La represa tiene allá una compuerta con un trampolín, con ese abrían y el agua venía con toda la fuerza y hacía girar la rueda hidráulica que está ahí. A través de la rueda funcionaba la fragua, que era el que avivaba constantemente el fuego del Alto Horno. Y los que más trabajaban acá eran soldados y prisioneros de la época. Los reclusos cumplían sus condenas trabajando en la fábrica, luego el gobierno ya le contrataba y ya se le pagaba ya. Trituraban las piedras minas en uno de los galpones más o menos ubicado un poquito más hacia allá, sí. Al otro lado, trituraban las piedras minas y transportaban con carretilla por la rambla. Tiraban en el Alto Horno de hacia arriba. ¿Cuántas personas más o menos trabajaban acá? Primeramente empezaron con 140, pero después cuando empezamos a tener la guerra, sí. Se duplicó eso. Se duplicó, entonces inclusive casi 300 personas. 250 al último que fueron muertos acá, 250 soldados. Acá. Esta es la rueda hidráulica, que primeramente movían manualmente como un tipo molino y ya después con la corriente del agua esto mantenía la velocidad. Una vez que giraba, acá había la fragua, sí. Que era el que constantemente soplaba el Alto Horno. Bueno, hablando acá con doña Ursulina y Perla, adelante. Señora, ya te digo. Señora. Sí. ¿Y vos sos señora o señorita? Los dos. Los dos. Ah, qué fea. Bueno, está a punto de ser mamá. Ursulina, ¿cuántos meses estás? Me faltan 2 semanas por ahí para... O sea que justito llegamos, porque en 2 semanas si veníamos ya estaba con el bebé en el brazo. Sí. Bueno, ¿qué tenemos acá? Y toda esta parte era el Alto Horno. Sí. Los mineros, o sea que los que trabajaban tiraban de hacia arriba la piedra mina. Sí. Y la tapa del Alto Horno era como una olla a presión. Una vez que sentía el peso de las piedras, se balanceaba e impedía que se evapore por los obreros. Entonces acá, después de 12 horas de proceso, al otro lado salía ya el hierro fundido ya en los moldes y posteriormente tiraban en los pozos enfriaderos con agua. Ahí vimos ese pozo, sí. Ese era uno de los pozos enfriaderos, pero había 3 pozos en esa época. Así es que así ellos enfriaban el hierro fundido. Estás entonces hace 4 meses acá. 4 meses. Bueno, ahora ¿dónde nos vamos? Nos vamos hacia la represa donde represaron ellos para utilizar acá en la fábrica. Allá ellos trituraban, tenían un galpón grande, ahí trituraban sus piedras, de ahí alzaron en carretilla hasta allá para tirar en el alto horno. O sea, ese era el camino para hacer en carretilla. Sí, sí. Ese. De ahí llevaban en la carretilla todas las materias primas, sí. Para tirar ahí en el alto horno. Y ese es el canal que le dijo la compañera para producir allá la energía. Ellos en esta parte ¿qué llevaban en la carretilla?
piedras trituradas ya, piedras trituradas que es la materia prima para hacer el hierro. Ellos llevaban acá hasta allá y de ahí tiraban al alto horno para que se produzca el hierro. Llevaron, trituraron acá, trabajaron muchas personas. Carlos Antonio López compraban esclavos de otros países, pero los esclavos él traía, ya no era más esclavo. Él le hacía trabajar y empezaba a pagarle por su trabajo. O sea, les compraba como esclavos y al acá, llegar eran libres. Eran Trabajadores libres. Sí. Y con sueldo. Con sueldo. Le gratificaban por trabajar ellos. Porque los esclavos tenían más fuerza para alzar los materiales. Por eso es lo que trajeron mucho más esclavos. Ellos utilizaron mucho más esclavos. ¿De dónde venían los esclavos? Y según ellos compraban de africanos y brasileros. Yo llegué a estar en el Mina Castle, que era un lugar donde se iban a comprar esclavos, ¿verdad? Y África era conocido por eso, ¿verdad? Por la venta de esclavos. Entonces, esclavos venían de África a trabajar acá en esta fundición de hierro. Ellos, según la historia, él compraba esclavos para trabajar acá porque ellos tenían por la fuerza que tenían, a diferencia de los paraguayos. Tenían más fuerza. Tenían más fuerza. Y hacían trabajar también que eran presos, personas presas, porque ahí tenían su cuartel y tenían ahí el lugar de presos también. Entonces ellos hacían trabajar a los presos y después cuando ellos salen de su prisión ya son maestros. Ya se especializaban en algo dentro de la fundición del hierro. Carlos Antonio López reincorporaba gente a la sociedad. Reincorporaba a la sociedad. Murieron todos los paraguayos y también los presos africanos que estaban trabajando acá cuando la tropa uruguaya vino acá. Sí, según la historia sí. No quedó nada. Pero al momento destruyeron todas las fábricas, dejaron a Paraguay bajo. Ya no había más nada que hacer con las fábricas, destruyeron todo se destruyó con eso. Y el canal, lo que dijo la compañera, ellos, el arroyo Mina, represaron cuando se hicieron las fábricas. Sí. Represaron el arroyo Mina para utilizar el canal, hicieron hasta la fábrica para llevar el agua para producir su energía. Ahí abrían ellos. Ahora podemos observar que ahora está cerrado. Está cerrado. Eso se abre y el agua va con fuerza y mueve la rueda. La rueda para producir energía. Constantemente con eso ellos producían energía para la fundición del hierro. Eso se abría cada vez que necesitaba, ellos abrían y el agua se iba con toda la fuerza. Entonces empezaba a dar la vuelta a la gira, la rueda y empieza a producir energía. Ahora ya no se abre más. Eso ya se cerró, ya no se abre más, no se utiliza más hasta el momento. Ya le faltan algunos trabajos para que se pueda reabrir otra vez. Estamos yendo al Cerro San José. Contanos, Andrea, ¿qué se sabe de ese cerro? Nos contaron que el cerro posiblemente sea un volcán apagado. Tiene una altura de 630 metros y al llegar a una cierta altura, ya por los 400 metros, caminando por un sendero, tienes que empezar a escalar con manos y pies, porque tiene una inclinación muy elevada de casi 70 grados, ¿verdad? Entonces vamos a ir a visitar y dice que al llegar a la cima también tiene como una cueva, como un agujero donde vos metés la mano y sopla algo, ¿entendés? Y tirás una piedra, por ejemplo, y la piedra no se escucha el ruido final. Claro, estás a 630 metros, ¿verdad? ¿Qué vas a escuchar?
pero ni aunque tires algo grande, no se escucha el rebote final. Entonces está muy bueno conocer eso, ¿verdad? Y de repente, ojalá no nos tope el día que hoy quiera volver a entrar en erupción el volcán, ¿verdad? Ojalá que no. Aparezca Doña Magma a calmar. Allá nos vamos. Allá. No, no es allá. Yumina. No se ve más ahora el cerro. Pausa y ya volvemos. Viajo. Estamos caminando por la ciudad de Uicuí. Un día medio nublado, soleado, agradable. Vaya pa' abuela. ¿Qué tal? ¿Va a querer ya, Pojina? Se pone guarda, ¿Eh? se guarda, se imagina, né? Bicho. Bicho. Ai, com bicho maravilhoso, Cerrita, Biondina. Olimpia. 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 Are Oranio. Maravilhoso, ¿Eh? maravilhoso todavía. Ya nomás. ¿Cuál centro porteño, Ina? Olimpia ahí, ale compañero, neta. Anda. Tem como aí, velho. Para Guadalajara. Maravilhoso todavía. Queremos pedirte tu bendición para mi programa de tele. Listo. Pues Abuela. se pone guarda. De la tele. ¿De la tele de dónde? Telefuturo. Y tiene futuro, ¿dónde está Messi? Es donde está Menchi. Ella, él se entiende, iba a canal con ella. Sí. Y Mandale saludo a Menchi, ahí te ves. madre, Sena, vas a verlo, pues mi tío era director de edificación Sena. Te manda la de Sena, decirle, porque mi tío era director de edificación Sena, 40 años en la policía. Le va a conocerlo. Sena, yo soy. Sos una mujer muy guapa. Sí, yo tengo 85 años y yo era maestra de 72. Pero yo veo bien, trabajo sin anteojos. Pero mi mamá hace también, hay que ver muy bien para hacer crochet. Yo veo bien, yo tengo 85, yo no tomo ni un señor. ¿Y qué van a hacer en el programa este mes? Y vamos a mostrar el Paraguay, vamos a mostrar los lugares históricos, turísticos. Yo me llamo Gigi. Ña Gigi. Todo el mundo me conoce, porque yo acá tenía joyería, ¿no? Yo vendía oro antes. Mi esposo era joyero y era bancario también. Mira, pero ahora yo ya no hago nada, ya me siento nomás. Adiós. Adiós, señor. El ingeniero tiene allá una farmacia. Bueno, abuela, gracias por tu tiempo y la bendición. Porque el santo más milagroso, ese pedito yo tengo. Bueno, y rezar y pedir por nosotros. Sí, bueno. Para que nos acompañen en todos nuestros viajes. Decirle a Messi que manda saludos, la de Sena. Le voy a decir. Sobrina, que era director de notificaciones. Le voy a decir. Dame un beso. Suerte. Chao, abuela. Suerte. Van a tener suerte. ¿Tu nombre? Gigi, no es Nini, negro. Ña Nini, Vigo. Ña Gigi. Vos sabés decirle a Messi que manda en memoria de su tío, el finado Sena, que era director de notificación, es su amigo y voy a hacerle llegar. Ella es lo descendiente de Ibicuilo. Gracias, abuela. Listo, suerte. Chao. Le digo. Chao, abuela. Ña Gigi. Chemo Birimba. Estas señoras. Y así como esta señora hay muchas personas que tienen la historia del Paraguay impregnada en la piel, que nos pueden contar tantas cosas, y estamos buscando eso, le estamos buscando a la gente que nos cuente de sus lugares. Y por supuesto, por consecuencia van a haber lugares hermosos, ¿verdad? Pero imagínate, Ña Gigi se emocionó, me conoce, de algún lado me conoce, no importa de dónde, pero de Menchi se acuerda. Así que Menchi, este saludo va para vos, de la señora Gigi, de la ciudad de Uicuí. Dice que tu
abuelo Francisco Barrio Canal era acá de Ubicuí, así que un lindo saludo y por supuesto emocionante para vos, Menchi. Vamos. Hoy voy a arrancar lumos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo. Perla, ¿y quiénes construyeron esta represa? Esta represa construyó en época de Francia ya, Gaspar. Antes de Don Carlos ya estaba. Antes de Don Carlos hicieron ya para, represaron el arroyo para utilizar en la fábrica. Ellos pensaron ya utilizar en la fábrica. Francia era que construyó ya la fábrica. Después que se murió Francia, empezó con Carlos Antonio López. Empezó, y cuando se construyó la fábrica, ellos pensaron en este arroyo, entonces represaron este lugar, hicieron todo esto, este muro de barrera para llevar el agua hacia la fábrica, para tener ahí el agua para producir su energía dentro de la fábrica. Entonces ellos abrían las compuertas y se iba el agua con toda la fuerza, entonces las ruedas se daban la vuelta y empezaba a producir energía para el fuego. ¿Este arroyo cómo se llama, el arroyo que vemos acá? Arroyos Mina. Mina. Sí. Arroyos Mina, que viene de la zona recreativa se va hasta Río Tebicuarú, se desemboca este arroyo. Esta es la represa que se usaba para mover la rueda que le habíamos mostrado anteriormente. Es el arroyo Minas. Y por supuesto, ves todo esto aquí en Baixapa. Baixapa de Ubicuí. El 13 de mayo de 1869 llegó las tropas aliadas, encomandado por un coronel uruguayo, formó sus tropas entre brasileños y uruguayos y llegaron acá con un solo objetivo, de destruir lo que es la fundición de hierro, ya que esto representaba una amenaza para ellos. ¿Por qué representaba una amenaza? Porque de acá se proveía todas las armas para la defensa. Ellos tenían que eliminar este lugar que hacía las armas. Así mismo. Entonces vinieron y atacaron este lugar el 13 de mayo de 1869. Le decapitaron al comandante Julián Isfram junto con sus soldados, más de 250 soldados. Y luego empezaron a destruir todo lo que es el cuartel, todo. Empezaron a quemar todo y el lugar quedó al olvido un poco más de 100 años. Porque en 1973 recién se reconstruyó, después de que se haya declarado Parque Nacional. Se llegó a fabricar los 3 cañones más potentes de la época: el cañón criollo, el General Díaz y el cañón cristiano. El cañón cristiano es el cañón más renombrado que fue fundido acá. ¿Por qué? Porque se hizo de todas las campanas en la iglesia. Cuando ya estábamos en plena guerra, no había acá materiales para fundir y necesitábamos un cañón más potente. Entonces los sacerdotes donaron todas las campanas, que eran campanas de bronce, se refundieron las campanas en el alto horno y de eso hicieron el cañón. Ese cañón es lo que tenemos, se llevó en Brasil como trofeo de guerra, el cañón cristiano. ¿Y ese cañón todavía no se devolvió? Todavía no se devolvió. 12 toneladas dice que tiene y este bronce. Ojalá que alguna vez podamos contar acá con... Y traer a este lugar de vuelta, al cañón cristiano. ¿Y los otros 2 cañones dónde están? Está en Asunción, en el frente del Cabildo o en las plazas por ahí están los otros cañones. Faltaría que los brasileros nos entreguen de vuelta nuestro cañón cristiano. Nuestro cañón cristiano y muchas otras cosas más que ellos llevaron como trofeo de guerra. Nuestro archivo histórico también ellos tienen y muchas otras cosas. Por lo menos Argentina devolvió lo que es fue el mueble. Cristina había devuelto varios. Sí, que fueron incautados. Varios artículos. El mariscal.
Así mismo. Cañón paraguayo hecho de campanas, fundido en bronce en Ibicuí, generoso, altivo, defensor supremo de la soberana tierra guaraní. En estas batallas del Mariscal López de la artillería fue arma sin igual, cruzando los campos, esteros y ríos, retumbó su eco en Cerro Coral. Los muertos en combate. Bueno, y me contaba algo que muy poca gente sabe, Ursulina, sobre los vagones de tren que se construyeron acá. Sí, acá la intención del gobierno es que llegue hasta acá el ferrocarril. ¿Por qué? En Porque aquella época en aquella era esa, la sí, intención. la intención. Por eso es que se formó luego unas tropas para impedir eso. Se llegó a armar acá 2 chasis para vagones de puro hierro con 17 metros cada uno. Está acá cerca de 120 metros de acá nomás que está. ¿Y dónde está eso? ¿En el esteral? Sí, se tiene que pasar este esteral, pero vamos a hacer el pedido correspondiente para hacer un pequeño sendero. Y para la próxima poder llegar ya a esos chasis y llevar ya como un documento nuestro. Histórico, totalmente. Así mismo. Dejar eso para la historia. Sí. Porque si se llegaba a traer el tren hasta acá, si llegaba a... Y el desarrollo, la distribución de hierro iba a ser mucho más rápido. De todo lo que se fabricaba acá, porque acá también se fabricaba, aparte de implementos agrícolas, se fabricaba parte para reparar barcos, chasis para vagones, de todo. Y qué cerca que estuvieron de traer el ferrocarril hasta acá. Hasta acá. Viajo. Hola. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. ¿Qué tal todo? Tranquilo, pa. Sí. ¿Cómo te llamas? Arsenio Acosta. Arsenio Acosta, ¿hace cuánto trabajas acá en la zona recreativa del Parque de Uruguay? Y yo ya hace 28 años de antigüedad tengo. 28 años ya. Sí. ¿Qué es lo más lindo de esta zona recreativa para vos? Y los saltos. Los saltos. ¿Cuántos saltos hay en total? Y 14 había, pero uno parece desapareció. 13 quedó. Pero ahí los otros saltos no tienen acceso, 6 lo que tiene acceso. Nosotros llegamos a venir al Bocaruzú hace unos meses, llegamos a venir. El Bocaruzú tiene 3 cascadas y acá también hay 3 lo que tiene acceso, ¿verdad? Y después los otros cuesta más ingresar. Tiene que llevar guía. Wow. Espectacular. Dale, vamos a pasar un poco. Dale, permiso. Adelante que... Los reglamentos de uso de este parque, de un parque nacional. Nos traigan ejemplares de los recursos naturales, evite ingresar con bebidas alcohólicas, ayúdenos a conservar, lleve sus desechos importantes, realice sus fogatas en los sitios permitidos, no ingresen en el agua con bebidas y alimentos, no se permite ningún tipo de venta, salvo expresa autorización de la SEAM, que es la Secretaría del Ambiente, y por favor evite utilizar instrumentos sonoros, sin ruido, solamente el ruido de la naturaleza para disfrutar y pasar un momento agradable y en paz. Es lo que siento. Solía mis pasos, siempre he sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo. Me siento vivo. Esto es la huella del pombero, sería el pombero Puyporé. Puyporé, sí, huellas del pombero. Uno de los mitos de Paraguay, que es del pombero. Se ve ahí que es la huella del pombero. Que antes pasaba por acá el pombero y se quedó la huella, según la historia que nosotros tenemos. Que es como que es pies grandes, supuestamente que es el pombero Puyporé. O sea, la creencia, el mito que tenemos dentro del Paraguay. No hace falta, no hace falta. Imagínense este parque nacional
tiene 5.090 hectáreas y por 5.000 guaraníes por persona poder recorrer. Costo muy bajo, con un lugar realmente impecable, como ustedes pueden observar, no hay suciedad, está bien cuidado. Chao Nachi, chao Ñachichi. Chao. Si hay algo lindo en nuestro país es el atardecer. Ahí está entrando el sol. Ahí entró. Acabó de entrar. Mira lo que es. Esa es la famosa chipa asador. Chipa asador. ¿Qué tal, señor? Hola. Hola, ¿qué tal? Esto se llama churrasquito de la calle. Churras- Para los churrasquitos de la calle se llama. Churrasquito de la calle. Sí. Para los amigos. Huele bien, será. Bien, pero van a Ya guapumba ese. Ya guapumba. Bueno, yo quiero saber, Don, Sí. ¿por qué se le dice Che Pueblo Pora? Se le dice a Ubicuí. Y este es el nombre más conocido. O sea que viene del general Hernando Caballero. De ahí viene. De ahí viene Che Pueblo Pora. Qué bueno, che. Y otra cosa es ¿Qué tal, asadito? ¿José Pora, vio? Rico. Mauricio Caroso Campo también. Sí, el gran Mauricio. Ahí empieza. Después esto continúa. Che Pueblo Pora. Vos sos Lindo. oriundo de acá. Oriundo de acá, sí, oriundo. O sea que hace 4 años por estar por acá. Antes vivía ahí en Cordillera y después nos mudamos acá. ¿Y qué tal se vive bien acá en el Ubicuí? Sí. Depende de nuestra persona. Hay que laburar. Hay que trabajar. Hay que siempre, trabajar. sí. Ahí la pone. No, nada más Pora. Bueno, vení, vas a pasar por acá, hay una confitería. Acá hay. Pasando. que está yendo. La última casa, Acá, la confitería, te esperamos todo gratis tener. Vengan todos. ¿Qué tal, gente? ¡Grande bicho! Ahí está, gracias. Suerte, Yolo. Bueno, arranca el asadito. Después de un día súper productivo, día donde recorrimos el Parque Nacional de Ubicuí. Mañana vamos a seguir conociendo esta hermosa ciudad. Estamos escuchando al sapo cancionero. El sapo cancionero, el famoso sapo, el papá de Marquito de Brix. Y ahora escuchándole al gran Marquito de Brix. Mientras preparamos el asadito, el negro va a prender el fuego. Sí, señor. Le enseñé a prender fuego al negro. Ya sabe prender, dice. Vamos a ver qué tal. Se nos va la vida La mujer todo. y el viajero parte ¿Cómo se prende? para no volver. Seguimos disfrutando del complejo Villa América, así que les invitamos a todos en la ciudad de Ubicuí, vengan a conocer este lugar. Gracias a la señora Berna, al señor Jorge, los propietarios de este lugar maravilloso que nos recibieron tan bien. Y ahora estamos disfrutando un pedazo de vacío, tenemos costilla, acá les quiero mostrar. La producción de Embaecha para este IPI, mira lo que es esta costilla, bárbaro. Así que a seguir disfrutando del programa, a seguir disfrutando del Paraguay. Y por supuesto les invitamos a todos que disfruten del turismo interno de nuestro país, que tiene mucho todavía por mostrar. Así que nosotros vamos a llegar a tu casa, a tu ciudad, y no te olvides, el hashtag es BaeixapaPY. Pones la foto que quieras, nosotros vamos a buscar y vamos a llegar a ese lugar que tanto te gusta a vos y que por supuesto nos gusta a nosotros. Así que seguinos en esta travesía, en este viaje, muchos kilómetros que vamos a seguir recorriendo contigo, por supuesto aquí por Telefuturo. Vamos pues.
vamos, bicho. Cuando terminó el desayuno, ahora a seguir disfrutando de esta hermosa ciudad de Ubicuí. Vamos a irnos al centro educativo Mauricio Cardoso Campo, el creador de la galopera, Paraguaya Linda, ese pueblo Porá, que es como se le conoce a esta hermosa ciudad. También vamos a irnos al Cerro San José, que es donde hay tuvo un volcán. Y por supuesto vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. ¡Yajabe! Bueno, llegamos al centro educativo del maestro Mauricio Cardoso Campos aquí en la ciudad de Ubicuí. Acompáñame. Siempre yo digo, ¿verdad? Somos orgullosos de este señor, ¿verdad? Que se conoce en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Fue un compositor, fue cantautor. Y acá lo que nosotros de este centro educativo tenemos, ¿verdad? Todos los objetos personales, ya sea su biblioteca, completito la biblioteca. Él falleció leyendo un libro que tenemos ahí con su señalador. Tenemos la pipa, tenemos el resto de su cigarro, sombrero carandaú. Este es el último sombrero que usó. El último sombrero y su poncho de 60 litros. Sí, todito. Y tenemos un lugar, ¿verdad? Que ahora es el barrio San Francisco, que ahí tenemos un arroyo Paso Sabrá. Sí. Por donde él venía, ¿verdad? Al pequeño pueblito, porque él es de Islapaú. Es Sí. una compañía donde él nació, ¿verdad? Entonces cruzaba ese arroyito sin puente ni nada, que es el famoso Paso Sabrá. Y ahí surgió todo, ¿verdad? Él canta a las compañías que Ubicuí tiene 43 compañías. Sí. Che Pueblo Porá, ¿verdad? Todas las compañías donde habla de los arroyos. El resto del cigarro del maestro Mauricio Cardoso Campos. Acá está. Este fue el último libro que él leyó. El último libro, más o menos, estaba más de la mitad de la página, ¿verdad? Y por supuesto invitarle a todos que vengan a este centro educativo. Si alguien quiere salir en la foto con el poncho. ¿Se puede? Sí, se puede. Famoso poncho de 60 listas. Ahí, acá. ¿Me puedo poner? Sí, claro que sí. Shemo Pirimba, ¿cómo se dice? Sí. Con el poncho de 60 listas del maestro Mauricio Cardoso Campos y su sombrero. Así cerramos este descubrimiento, ¿verdad? Para mucha gente no es un descubrimiento, para otros. Sí. Pero lo que queremos hacer con este programa, profe Norma, es que la gente sepa, que la gente conozca de nuestra historia, conozca de nuestros maestros y que tenga la posibilidad que tenemos nosotros hoy de mostrarles esto, pero que ellos vengan a disfrutar en vivo y en directo, ¿verdad? Y nosotros, por el momento, vamos a seguir recorriendo. Y por supuesto dejarte esto que para nosotros es maravilloso y es histórico. El poncho de 60 listas y el sombrero del maestro Mauricio Cardoso Campos. Julio vive acá. ¿Dónde te pasa, Julio? ¿Dónde lo va? ¿Cómo la tapé, Reinaldo? Bájate cosera. Tranquilo, pa. Jaha, Reinaldo. Thấy bộ ta haban en die. ¿Ya? Dale. Vamos a anotar, Ape. Reinaldo, un señor que vive acá, salió y se ofreció a acompañarnos al Cerro San José. Vamos a ver. Nos íbamos a ir solo, capaz íbamos a tardar mucho más en llegar, porque nosotros íbamos a ir acá derecho, ¿verdad? Bordeando, y en algún momento íbamos a subir. Pero Reinaldo dice que hay otro camino acá derecho ya. Entonces, gracias a don Reinaldo vamos a llegar más rápido. Sí, o fumo, Reinaldo. Morning, ve. Ah, ya,
¿verdad? Sí. Ahí estamos con todo el equipo. El negro, Santi, Tagus, Andrea. Cuidado, ahí está. Sí, pasa. Se movió para hacer el salto borroso. Ah, poco. Ojo. El termómetro, ¿eh? Estoy contabilizando el tiempo de trekking, de escalada. 23, 24 minutos ya. Escalando con don Reinaldo el cerro San José en Ubicuí. Esto es impagable. Después de 25 minutos recién vemos la punta. El día acompaña, lindo sol. ¿Apeón, Reinaldo? ¿Vamos gente, apeón? No, ya, tú. No, ya, tú. Don Reinaldo nos cuenta que acá empieza el cerro, o sea, todo lo que hicimos no era el cerro. Empieza acá y son 630 metros para arriba. Así dice Reinaldo, sin apuro. Acá me voy a sacar negro, pero voy a llevar puesto. Está grabada la caída. ¿Vienen? Sí. Ya nos vamos. 42 minutos de ascenso. Estamos a punto de llegar. Trae la cámara, negro. Déjame. Ahí está. Ya está en foco. Ahí está. Esto es lo que vemos. ¿Qué tal, Gus? Muerto. Negro. 0 kilómetros. 0 kilómetros. Acá está, miren. Esto es Ubicuí. ¡Vaya pa' Ubicuí! Negro. A ver. ¿Seguimos? Seguimos. Espera que salga. Espera. Dale, venga. Un chiqui. ¿Me querés pasarme tu mochila, bicho? ¿Qué parezco yo? Hola. No puedo más. Bueno, y vamos. ¿Qué haces? Hola. Mira. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo a mí? ¿Un tereré? Dale, sí. Yo con ese rapero, vos tenés una mochila, yo no tengo nada, ya dejé todo. Con rapero le digo, el audio. Mira, y así le muestro todo. Aquí. Mira con las piedras. Ya encontré. Acá. Sí. Estamos arriba, vos. ¿Aquí? Está bien. Diamante esa. Boludo, vamos a hacer un snap. Dale.
¿Viste la bandera? Tenemos una hora 20 minutos de escalada y al Paraguay. Lindo lugar. Gracias por la travesía. Oh, bueno, ya me jodí. Así llegamos a lo más alto del Cerro San José. Dicen que es un volcán inactivo. Se cuenta, ¿verdad? Don Reinaldo, que nos trajo hasta acá, dice que ellos nunca encontraron, ¿verdad? Ese agujero o esa cueva de volcán que cuenta la leyenda. A lo lejos se ve la ciudad de Ubicuí, este cerro que está a una altura de 630 metros. Y nada más que observar y disfrutar de la naturaleza. No hay mucho que decir acá más que mirar y pensar y entender que nuestro país es muy lindo, hay mucho por explotar y hay mucho por conocer. Así que les invitamos a todos que en algún momento vengan a este hermoso lugar y puedan también escalar este cerro y disfrutar lo que nosotros les estamos mostrando ahora. Así que gracias Andrea, gracias Gus, gracias Santi, gracias a don Reinaldo Ceballos, pues gracias a vos podemos mostrarle a la gente este hermoso paisaje. Así que muy contentos estamos nosotros y agradecidos contigo. Ya güey, te la podemos hacer la jugamos. Se aprende a ver. Nosotros también. Porque vende guapo y teréis. Nosotros también, Reinaldo, estamos felices contigo. Bro, anden 10. Así que muchas gracias y esto es el Cerro San José, imagen de la ciudad de Ubicuí. Disfruten. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta